Muy bien, está con nosotros el secretario general del Ministerio de Agricultura, el doctor Eduardo Garibotto. Él ha explicado que Abimael Guzmán se vería beneficiado por una sentencia emitida en el Poder Judicial en el año 2005. En el año 2005. El problema es que no se ha hecho lo que se tenía que hacer, no se ha peleado desde el Estado como se tenía que pelear, y de pronto estamos frente a una situación realmente alarmante. Bienvenido, doctor Garibotto. Muchísimas gracias por acompañarnos. La familia de Augusta Latorre, la familia política de Abimael Guzmán, era latifundista en Ayacucho. ¿Qué propiedad, qué hectariaje tenían antes de que fueran expropiados por la reforma agraria? 349 hectáreas. 349. El predio se llama Iribamba y queda en el distrito de Luricocha, en la provincia de Huanta, en Ayacucho. ¿En qué año fueron ellos expropiados? En el año 75. Como muchísimas otras otras familias. Cuando salió la ley de reforma agraria fue en el año 1970, después de 5 años, se procedió con un decreto supremo a la expropiación. Pero, ¿cómo es la figura acá? ¿Y esas tierras a manos de quién pasaron? ¿De cuántos campesinos? Eso es lo que hay que aclarar. La ley de reforma agraria era para parcelar las tierras expropiadas y dárselas a los campesinos. Pero también había otra opción, dárselas a empresas estatales que se dedicaban a temas agrarios con interés social. Entonces, inicialmente fueron adjudicadas a través de una resolución directoral de la Dirección General Agraria de aquella época, de la reforma agraria de aquella época, fueron adjudicadas a un centro de producción de semillas de pasto. Eso era perfectamente legal y de acuerdo a ley, para poder adjudicar, no era con el decreto supremo, que era la norma madre. Se expropiaba para fines de reforma agraria, pero los fines lo definía finalmente la Dirección General de Reforma Agraria de aquella época, mediante una resolución directoral. Como era dirección, era resolución directoral, ¿no es cierto?, para este tipo de fines, a los campesinos o a las empresas estatales. Después, en el año 90 y en el año 94, salieron 2 nuevas resoluciones directorales, en donde le cambian el destino a esas tierras y se las adjudican a los campesinos. Seguía siendo la finalidad de la reforma agraria y lo lógico era que también sean resoluciones directorales emitidas, ¿no es cierto?, por esta entidad, ¿no es cierto?, que era la Dirección General de Reforma Agraria. O sea, todo está perfecto. Pero extrañamente, en el año 95, después que todo esto estaba prácticamente finiquitado, la familia Latorre, los herederos, un hermano que se llama Luis y la otra que se llama Marina, interponen una demanda buscando la reversión del predio. Esto a través de abogados, porque ellos se refugiaron en Suecia. Sí, tengo entendido que el abogado que los asesoró es el doctor Alfredo Crespo. Ajá, o sea, el terrorista. El defensor de terroristas preso por terrorista. Así es. Bueno, entonces, el argumento que la Corte Suprema utiliza es, primero antes, la ley de reforma agraria permitía también la reversión de las tierras, ¿ok?, a través de la rescisión del contrato de adjudicación por causales como, por ejemplo, que el campesino a quien se le adjudicó la tierra no la cultivaba directamente, o que la vendía, la gravaba, la transfería sin la autorización de la Dirección General de la Reforma Agraria, ¿ok? O sea, sí había forma de revertir la tierra, pero bajo esas causales, en virtud del artículo 77 de la Ley de Reforma Agraria. La Ley de Reforma Agraria, la Ley de Tierras. Ley de Reforma Agraria. ¿Ya? Entonces, sin embargo, argumentan ellos que procedía la reconversión porque no se puede haber cambiado el destino de darle un destino a la tierra como un centro de productor de semillas, a dársela a los campesinos en adjudicación, a cambiar ese destino, ese uso, si no era por un decreto supremo. Y para ello se basan, o sea, ya no resolución directoral que emana de la Dirección General de Reforma Agraria, sino de un decreto supremo que tenía que darlo el presidente. Nuevamente, así como un decreto supremo de expropiación, tenía que, según ellos, con un nuevo decreto supremo cambiar el uso,
que no era dable porque la ley de reforma agraria, que era ley específica, hablaba que lo daba la Dirección General de Reforma Agraria. Y las direcciones generales no expiden decretos supremos, sino resoluciones directorales. ¿Ok? Pero entonces se agarran de tres, se basan en tres decretos leyes que habían por ahí, antiquísimos, que incluso ya se encontraban derogados, que decía que para cambiarle el uso a los bienes expropiados procedía decreto supremo, pero eran decretos leyes que tenían que ver sobre expansión urbana sobre tierras seriazas, que nada tienen que ver con fines agrícolas y con la reforma agraria. Entonces esa trampita la aplican para darle la razón finalmente en la Corte Suprema a la familia Latorre. Lo peor de todo es que también se basan en la Ley General de Expropiación. Y la Ley General de Expropiación, que era uno de los argumentos jurídicos que se debía aplicar, dice taxativamente que esa ley se aplica para todas las expropiaciones, menos para aquellas que están destinadas para expropiación por minería o para expropiación por la ley de la reforma agraria. O sea que, a nuestro entender, a nuestro modesto entender, con todo el respeto que se merecen los señores magistrados que fallaron esa sentencia de la Corte Suprema, esa sentencia casatoria, estaríamos probablemente frente al delito de prevaricato. Claro. ¿Por qué? Pero Porque, también habría que contemplar quienes litigan, habría que contemplar la facultad que tienen estas gentes para intimidar, para amenazar, para presionar a estos jueces, porque en primera instancia en Ayacucho les dieron la razón en los años 90 y luego la sala superior en Ayacucho dijo no tienen razón. Entonces ellos hicieron lo que tenían que hacer desde su mente malvada, ¿no es cierto? O sea, vinieron a Lima y apelaron en Lima, y estos abogados intimidaron a estos magistrados. Es evidente, de lo contrario no entendemos que se haya fallado en ese sentido. Claro, eso no puede volver a suceder, porque creo yo que ¿qué hicimos como Estado? Me estoy metiendo al campo político, ¿no? Vamos, pero a ver, ¿qué hicimos como Estado en el año 2005 cuando teníamos que haber defendido? Es una gestión que no le corresponde a la actual gestión de la que soy parte. Por supuesto. Es bueno aclararlo. Pero igual, una mirada crítica. Por supuesto. Respetuosa, o sea, pero crítica. Primero, no es nuestra gestión. Segundo, ¿qué debieron hacer? Es la pregunta clave también. Bueno, el procurador de aquel entonces, si perdía la casación, que era la última instancia en la Corte Suprema, tenía la ley 23.506 sobre acciones de garantías constitucionales, que se llamaba en aquella época, donde está involucrado, por ejemplo, el tema de la acción de amparo, y presentarla precisamente al Tribunal de Garantías Constitucionales. Tenía 60 días después de la notificación de la sentencia casatoria. Y no lo hizo, ¿no? Entonces, es un tema complicado, ¿no? Ahora, el Estado puede decir, tuvimos una falla, vamos a recuperarnos, vamos a resarcirnos de esa falla, vamos a apelar. Estamos evaluando la posibilidad, es muy remota porque hay plazos que ya están vencidos, ¿no? Pero entiendo yo que los comuneros no han sido formalmente notificados con esta sentencia casatoria. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como Estado? Un Ministerio de Agricultura que está comprometido con la línea del gobierno, que es la inclusión social, ¿no? Tratar de que esos campesinos no vivan como viven ahora con una agricultura de subsistencia, sino que se incorporen a la cadena productiva, ¿verdad? Y entonces lo que es subsistencia para ellos sea progreso, que es la agricultura. Y también ahí viven y tienen sus familias, o sea que el tema es álgido y muy sensible, y tienen sus títulos de propiedad con esas dos resoluciones directorales. Entonces, estamos hablando de 10 campesinos, 20 campesinos. Decenas de campesinos. Decenas de campesinos. Pero acá el tema es que a los que el señor Abimael Guzmán y su supuestamente suegra defendía, y sus cuñados supuestamente defendía, y esos campesinos lucharon contra el terrorismo. Y ahora sienten que el Estado les da la espalda, ¿no es cierto? Y les adjudica las tierras a los terroristas. Así es. Entonces es una desgracia, ¿no? Es un tema indignante, que de todas maneras nosotros como funcionarios públicos tenemos que tratar de corregir el tema. Si no lo podemos hacer directamente, estamos evaluando una denuncia por prevaricato. No es una denuncia contra la Corte Suprema, que merece todo nuestro respeto. No olvidemos que en esa sentencia casatoria existen 4 vocales que fallan a favor de la familia Latorre y 3 valientes vocales, entre ellos el doctor Cabala, que había sido procurador contra el terrorismo y también jefe de la OCMA,
de la Oficina de Control de Magistratura, Claro ¿no? que sí. que valientemente dio un fallo discordante y entendemos que es Esa era la totalmente justo. posición digna Por del ejemplo, doctor Cabala. entonces No ahí teníamos esperaríamos vocales menos del dignos doctor Cabala. y la Corte Suprema merece todo nuestro respeto. Entonces nosotros ya tendríamos que evaluar esa situación. Pero para terminar, en el caso del Ministerio de Cultura, entonces estos campesinos todavía van a tener un título de propiedad que van a tener inscripciones registrales. Ellos no podrían hipotecar su propiedad, no podrían acceder a préstamos, y eso los obstaculizaría el gran problema de poder incluirse como un sujeto de crédito para poder mejorar sus cultivos. Y es peor, se quedan sin casa y se quedan sin su medio de subsistencia. Entonces, para nosotros es un compromiso. Yo estoy pensando viajar, y si es posible, con el señor ministro, que está respaldándonos en todo este tema, y entiendo también que el señor presidente de la República y la primera dama, es un tema indignante y ellos entenderán también y están seguros por el tema de la inclusión social. Estoy viajando a Ayacucho, si es posible, la próxima semana, para in situ poder ver, tratar de empadronar a los campesinos, verificar las hectáreas que están ocupando. Entiendo que es casi el 100% de las hectáreas, y bueno, vamos a tratar de apuntar a eso, ¿no? ¿Y qué haríamos con los campesinos? Bueno, les vamos a dar los insumos, toda la información debida para que ellos, asesorándose con sus abogados, puedan en todo caso interponer, llámese de repente una prescripción adquisitiva de dominio, porque ellos han demostrado que están pues más de 10 años poseyendo el inmueble, y de acuerdo a ley, si lo han poseído pacíficamente, públicamente, continua y permanentemente, de buena fe, con un justo título. No, la ley lo permite. ¿Lo permite? Si yo poseo un bien, Claro. ¿no es cierto?, 10 años, ya puedo solicitar que ese bien sea reconocido como de mi propiedad, si lo poseo pacíficamente, públicamente. Y si tengo justo título, como es el caso de ellos, son 5 años. Justo título y buena fe. Entonces, ellos tienen podría, eso, por supuesto, porque fueron eso podría ser reconocidos. así, Hay pero una ahora ley. esos títulos Hay una ley que claro, los reconoce. pero esos títulos de propiedad ahorita, en este momento, han sido enervados por esa sentencia casatoria, ¿verdad? Y es probable que quieran hacer un desalojo, ¿no?, masivo. Oye, doctor. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Ese tema o la acción de amparo que también ellos podrían plantear a partir de la notificación de la sentencia casatoria, que también habría que evaluar, ¿no? O sea, que hay salidas. Hay salidas, pero la tienen que hacer ellos, ¿no? Ya no es competencia del ministerio. El ministerio lo que tendría que hacer es darles todas las facilidades del caso, ¿no? ¿Quién puede pagar sus abogados? Ese es otro tema. ¿De dónde conseguimos abogados valientes que se enfrenten a esta familia que infunde este terror, que han sido capaces de asesinar y de mandar morir a tanta gente? La norma, el Código Procesal Civil prevé la posibilidad de un recurso, un beneficio que se llama beneficio de pobreza, que también se puede aplicar para que estos campesinos no tengan que pagar. Y por otro lado tenemos el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Podríamos trabajar en pared para que el Ministerio de Justicia pueda ofrecer los servicios de los defensores gratuitos que tienen, precisamente para las personas que no tienen la capacidad de poder iniciar las acciones judiciales. Es bastante complicado porque es gente que incluso está en provincia, que tiene muchísimas limitaciones. ¿Y cómo les ofrecemos seguridad?